Voy a pedir por favor que mantengas tu Biblia abierta en la palabra de nuestro Dios que hemos leído para tener la exposición de este salmo. No sin antes, hermanos, saludarles. Es una bendición para mí el poder estar aquí delante de ustedes, delante de la presencia de nuestro Dios también, para compartir su palabra. Hoy estudiaremos el Salmo 3, Salmo del rey David. Bueno, hermanos, como pudieron notar quizá, por la información que el Salmo 13 nos proporciona, es difícil situar un momento específico de la vida del rey. No sabemos la ocasión en la que el Salmo fue escrito. Sin embargo, lo que el texto nos permite ver es que fue escrito en un momento de mucha angustia en la vida del rey David, en un momento de gran sufrimiento y desesperación, donde David clamó al Señor por auxilio. Por ello, este salmo también es clasificado como un salmo de lamento personal. No sabemos, hermanos, qué ocurría en la vida de David, al menos no con precisión, pero sabemos que sufría en gran manera y su corazón se llenó de gran angustia y desesperación. Hermanos, esta vida, tu vida y la mía, al igual que la vida de David, estará marcada por el sufrimiento, estará marcada por la angustia y debo decir que estará marcada por gran dolor. Y sé que esto no suena muy alentador, no es lo que quisiéramos escuchar temprano en la mañana o al menos alrededor de las 11 de la mañana. Mira, este mundo está lleno de quebrantos, esta es la realidad. Por causa del pecado, la buena creación de Dios sufre aflicciones que incluso en nuestra perspectiva parecieran que quizá nunca acabarán. Todos los que estamos aquí, debo decir, vamos a sufrir. Vamos a experimentar angustia, dolor. De hecho, me atrevo a decir que algunos de ustedes quizá en esos momentos estén padeciendo o sufriendo desesperación. Quizá en algún momento, incluso todos nosotros o alguno de nosotros podamos sentirnos desamparados. Podamos sentirnos abandonados y olvidados por Dios. Al mirar nuestras circunstancias, pudiéramos incluso creer que, quizá Dios no está interesado en nosotros en absoluto. Estas circunstancias duras de la vida pudieran ser las dificultades económicas. Usted sabe cuando las cuentas acumulan y no hay dinero suficiente para cubrirlas. Quizá cuando el presupuesto no alcanza para comprar los útiles escolares o los uniformes que nos piden para nuestros hijos. Cuando no hay cómo pagar una atención médica. Pudiera ser incluso la aflicción cuando, uno pudiera ser por perder tu trabajo o incluso por perder una beca que te servía para poder cubrir tus gastos escolares. Incluso cuando se arrastra una deuda bancaria que parece imposible saldar. Todos esos pudieran ser momentos donde podemos sentirnos abrumados e incluso donde pudiéramos experimentar un sentimiento de soledad, como si Dios no estuviese atento a nuestras necesidades. Pudiera también ser la enfermedad, accidentes, pudieran ser, accidentes que llegan a nuestra vida, quizá los tratamientos tan agotadores que parecieran no dar resultados. Usted lo sabe, tratamiento, medicamento tras medicamento, consulta tras consulta y pareciera que, de nada están sirviendo.
Quizá el miedo al futuro con relación al empeoramiento de una enfermedad. Quizás sea el dolor crónico o incluso un impedimento físico por el cual hoy no puedes ver bien como antes o escuchar bien o quizá comer algunas cosas que antes disfrutabas o incluso el tener hijos, desarrollarte bien quizá, moverte bien, tener una buena movilidad en alguna extremidad, entre un sinfín de cosas. Todo ello, hermanos, pudiera llevarnos a cuestionarnos si Dios realmente nos ama y cuida de nosotros, como tantas veces hemos escuchado. Quizás sean conflictos familiares. Los problemas y tensiones en la familia pueden causarnos gran dolor y desesperanza al ver cómo relaciones se rompen, al ver cómo relaciones familiares parecieran no tener solución. Sentimos que ellas se están rompiendo y no hay ninguna respuesta ni algo para arreglarlo a la vista. E incluso quizá pudiera ser la pérdida de un ser querido. Cuando perdemos a alguien que amamos profundamente, bueno, la tristeza y el dolor pueden ser tan abrumadores. En esos momentos es fácil sentir que Dios nos ha abandonado. Pudiéramos preguntarnos con mucha facilidad por qué Él permitió que tal tragedia o por qué esa tragedia tan grande tuvo que venir, tuvo que pasar, nos ocurrió a nosotros. Hermanos, en medio del dolor, en medio de la angustia, todos nosotros, sin excepción alguna, pudiéramos llegar a sentirnos desamparados, pudiéramos llegar a experimentar un sentimiento de abandono por parte de nuestro Dios. ¿Alguna vez has sentido esto? ¿Alguna vez has experimentado ese sentimiento de angustia y abandono por parte de tu buen Dios? Bueno, sin importar cuál sea tu experiencia, sin importar cuál sea nuestra experiencia en medio del sufrimiento, el Salmo 13, hermanos, nos llama a considerar la siguiente gran verdad. En medio de nuestras profundas aflicciones, escúchalo bien, en medio de nuestras profundas aflicciones, el pueblo de Dios debe y por supuesto también puede confiar en su Señor, porque su Señor es fiel a su pacto. En medio de nuestras profundas aflicciones, el pueblo de Dios debe y puede confiar en su Señor, porque Él es fiel a su pacto. Y permíteme decirlo de una manera más personal. En medio de tus problemas, en medio de tus aflicciones, en medio de tu sufrimiento, debes confiar en tu Señor, porque Él es fiel a su pacto. Veremos esta verdad, hermanos, al considerar las tres secciones o las tres partes en las que nuestro salmo puede ser dividido. En primer lugar, al considerar la experiencia de David en medio del sufrimiento, que encontramos en el verso 1 al verso 2. En segundo lugar, al considerar el clamor del salmista, que encontramos del verso 3 al verso 4. Y por último, al considerar la esperanza y confianza de David, verso 5 al verso 6. Sin embargo, antes de adentrarnos a nuestro texto, por favor, acompáñenme en oración a nuestro Dios. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, con humildad, Padre, nos acercamos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, que tú eres soberano, Señor, reconociendo tu posición real, pero también reconociendo, Señor, nuestro lugar en tu reino y ese alto privilegio que en Cristo hoy gozamos, Señor, al ser llamados hijos y ser contados como tu rebaño, Señor, como tu pueblo. Señor, te agradecemos profundamente por tu palabra y te rogamos que ella, Señor, sea, Padre, predicada con fidelidad
y que tu Espíritu, Señor, ilumine nuestros corazones de tal manera que podamos, Señor, recibirla con gratitud, creerla, Señor, y por tu gracia, Señor, que nuestros corazones y nuestras vidas sean, Señor, moldeadas y sean sometidas a tu verdad. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu nos guíe y que tú, Señor, hables a tu pueblo. Que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones, porque solo ella nos transforma, solo ella trae vida, solo ella, Señor, nos muestra tu voluntad. Y por ella y por tu Espíritu, Señor, tú nos capacitas para poder vivir de acuerdo a ella. Bendito seas, Padre. En gratitud, entonces nos acercamos a ti. Y con humildad, Señor, te rogamos que tú nos dirijas en esta mañana. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Leemos en el versículo 1 y 2 lo siguiente. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Nuestro salmo, hermanos, comienza con un profundo tono de desesperación. David nos permite ver sus sentimientos a través de una pregunta que se repite 4 veces en tan solo 2 versículos. Es importante recordar que para los judíos la repetición era la forma de enfatizar, era su manera de enfatizar o subrayar la importancia de algo. Vemos esta repetición en la pregunta: ¿hasta cuándo? Esta pregunta no solo revela la prolongada espera y desesperación de David, también pone en manifiesto la intensidad de su sufrimiento y su sensación, hermanos, de abandono. Es importante recordar que el texto no nos permite saber con exactitud cuál es la razón o la causa principal de la angustia y sufrimiento del salmista. Algunos creen que es la enfermedad o que fue la enfermedad. Otros han propuesto que quizá era la persecución del rey Saúl. Otros han dicho que eran enemigos que se encontraban a su alrededor, y pudiera ser el caso por haberlo David mencionado en el texto. Sin embargo, debemos decir que el texto no es claro al respecto. Y creo que esto es así porque, como algunos teólogos han señalado, David no quiere que nuestros ojos se desvíen en los problemas que él estaba afrontando, sino en cómo los estaba experimentando. ¿Cuál era su experiencia en medio de las circunstancias que traían dolor y sufrimiento a su vida? Si bien no podemos saber cuál era la razón exacta de su sufrimiento, lo que sí podemos saber es que su agonía y desesperación venía del aparente abandono de Dios ante su sufrimiento. Es decir, para ser precisos, en su experiencia con el sufrimiento, David sentía que Dios lo había abandonado. Y lo sabemos, hermanos, por las preguntas que David le hace a Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Esta última frase debiera ser traducido de una mejor manera. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás constantemente? Es lo que David está preguntando. David se sentía, la experiencia de David se sentía constantemente abandonado por Dios, o al menos en este momento. ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? Para entender mejor lo que David está diciendo, necesitamos recordar el pasaje que encontramos en Números 6. Dios había prometido su bendición a su pueblo y había ordenado a Aarón y a sus hijos bendecir al pueblo con la siguiente oración, que es muy conocida por nosotros: Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Lo oramos hace un ratito con los niños. El pastor nos dirigía en oración con esta misma oración. Entonces, hermanos, lo que David expresaba con esas palabras es que en estos momentos de su vida, él sentía que el favor de Dios no estaba presente en su vida. Él en su experiencia sentía que Dios no le estaba guardando ni protegiendo, o al menos, de nueva cuenta, esta era su experiencia, o al menos así se sentía él. Y como consecuencia, hermanos, de este aparente abandono de Dios, David declara: ¿hasta cuándo pondré consejos? En hebreo es: ¿hasta cuándo pondré preocupación en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. Es decir, David decía: siento tan terrible angustia dentro de mí, estoy experimentando ansiedad y miedos todos los días, y es como si constantemente me estuviese repitiendo: Dios te ha abandonado. Consejos vienen a mi cabeza, palabras vienen a mi cabeza, frases vienen a mi cabeza que posiblemente me estén recordando a David que Dios no estaba obrando a su favor. Y por si fuera poco, ese sentimiento de abandono se hacía aún más vívido con la presencia de enemigos a su alrededor. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Hermanos, ¿alguna vez te has sentido así? Sea cual sea la razón de tu sufrimiento, ¿alguna vez has sentido que este se vuelve insoportable porque pareciera que Dios no está presente? Hermanos, la realidad es que vivimos en un mundo lleno de miserias, donde experimentaremos gran dolor, y de nueva cuenta, donde seguramente tú ya los estás experimentando, ya sea por consecuencias de nuestro propio pecado, o simplemente como parte de las experiencias que viviremos aquí. La realidad del sufrimiento es una realidad para todos nosotros, y en medio de la experiencia del sufrimiento puede que lleguemos a sentirnos abandonados por el Señor, olvidados por Él. Quizá podemos experimentar un sentimiento de soledad o indiferencia de parte de Dios. Quizá la enfermedad, hermanos, persiste, y lejos de menguar, esta está avanzando. Quizá los problemas, lejos de terminar, están empeorando. Quizá el panorama cada vez pinta más oscuro y pareciera que Dios no escucha nuestras oraciones. Mira, podemos llegar a sentirnos como David. Sin embargo, debo decir que sin importar nuestra experiencia en el sufrimiento, somos llamados todos nosotros a ir al Señor en oración. Mi hermano, mi hermana, joven, señorita, niños, el problema no es que llegues a sentir o a sentirte en algún momento abandonado por Dios. El problema es que decidas creer que esa es la realidad. El problema es nuestra incredulidad a Dios y a sus palabras. Por esto que nuestro corazón se angustia. Es por eso que nuestro corazón se llena de temor. Es por eso que nuestro corazón se llena de incertidumbre, sufrimiento y depresión. Hermanos, David también experimentó un sentimiento de abandono en medio de su sufrimiento. Pero él sabía y confiaba
En que lejos de estar abandonado, lejos de estar desprotegido, lejos de estar sin esperanza, el Señor se encontraba cerca de él. El Señor estaba con él. Sin embargo, ¿qué hay de ti y qué hay de mí? ¿Cómo afrontas el sufrimiento de abandono por parte de tu Dios? ¿Cómo afrontas esos momentos cuando sientes que el Señor no está a tu lado? ¿Cómo afrontas esos momentos donde te sientes solo en el mundo? ¿Decides permanecer con esos pensamientos? ¿Decides escuchar las mentiras que llegan a tu vida en esos momentos duros? ¿O decides ir? ¿O vas al Señor en humildad y en oración? Bueno, en medio de su desesperación y aún en medio de las experiencias que David que acontecían en la vida de David en el sufrimiento, él acudió al Señor en oración. Versículos 3 y 4. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Hay 3 imperativos en la oración de David, hermanos. Mírame, respóndeme y alumbra. Y estos no deben ser entendidos como órdenes que David le da a Dios, sino como lo que son, hermanos. Son un profundo clamor de parte del salmista. La oración, hermanos, que David hace a Dios fue la manera de contrarrestar todo lo que él estaba experimentando en su sufrimiento. David sentía que Dios había ocultado su rostro de él, como vimos hace un momento. Entonces, hermanos, lejos de quedarse con ese sentimiento y lejos de abrazar esa mentira, David va al Señor y le rogó, le pidió. Él clamó a la realidad, le dijo a Dios: Señor, mírame. La mirada de Dios, hermanos, es un indicador de su bendición y favor para con sus hijos. Como ya hemos dicho, en número 6 vemos un ejemplo. David se sentía abandonado, hermanos. Sin embargo, él podía confiar en que el Señor le veía. Él sabía y podía confiar y tener la seguridad de que su Dios le veía, hermanos. Como comenta Juan Calvino, si David no hubiera sido persuadido de que Dios tenía sus ojos en él, de nada le serviría haber clamado a Dios. Hermanos, en esos momentos de sufrimiento y angustia, cuando nos sintamos abandonados por el Señor y creamos que Él no está pendiente de nosotros, podemos confiar, hermanos, en que el Señor nos ve. Él ve tu sufrimiento. Él ve nuestro sufrimiento. Mira, el Señor ve tu angustia. Él ve tu dolor. Tu Dios, hermano, tu Dios joven, tu Dios niño, no es indiferente. Como dice el Salmo 56:8, tú llevas, dice el salmista, la cuenta de todas mis angustias y has juntado, has recogido todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Hermanos, qué enorme bendición es saber que nuestro Señor no es indiferente a nosotros, que nuestro Señor ve nuestro sufrimiento. El Señor nos ve y nunca nos deja solos. Con el segundo imperativo, David le pidió al Señor que le responda. Respóndeme. Ante las acusaciones,
ante las angustias y la ansiedad, ante los miedos que David experimentaba por el consejo de su alma, como vimos en el versículo 2, quizá pensamientos llegaban a David que le decía: Dios no te ama, Dios te ha abandonado, Dios no está más contigo. Ante la experiencia del consejo de su alma, David desea que sea la palabra de Dios, que sea la palabra del Señor la que llene su mente y su corazón y le libre de tales pensamientos. No es simplemente, hermanos, una petición por alivio temporal, sino un clamor por una intervención divina que ilumine su mente y le brinde claridad y verdadera paz a David. David buscaba una respuesta que provenga no de cualquier lugar, no de su propio consejo, sino del Señor, la cual traería esperanza a su corazón en medio de la desesperación. Hermanos, no sé ustedes, pero yo constantemente necesito recordar las palabras del Señor. Yo constantemente necesito recordarme y que otros me recuerden constantemente el Evangelio. Y más en aquellos momentos, hermanos, que me siento como David. Porque estos son momentos cuando el enemigo, son momentos cuando el diablo y nuestro propio pecado, mis amados hermanos, nos atacan con mentiras. En esos momentos necesitamos la verdad de la palabra de nuestro Dios. Así como David buscó consuelo en las palabras de Dios, así todos nosotros necesitamos de su palabra en todo momento, y aún más en momentos de angustia a causa de nuestras aflicciones. En aquellos momentos de debilidad, cuando la duda llega a nosotros, necesitamos la palabra de Dios que nos mantiene firmes en la verdad y a la verdad. Hermanos, el Evangelio no es algo que necesitas una vez en tu vida. El Evangelio no es la iniciación a la vida cristiana. El Evangelio es vital, hermanos, para la vida cristiana. Tú necesitas predicarte constantemente el Evangelio, y necesitas que otros constantemente te estén predicando y recordando el Evangelio. Y al mismo tiempo, tú también necesitas predicarle y recordarle el Evangelio a otros que se encuentran en desesperación. Con el tercer imperativo, David pide al Señor que alumbre sus ojos. Esta es una expresión o un modismo, hermanos, que expresa el efecto de la intervención divina que libra de la angustia a sus hijos. En diferentes lugares de las Escrituras encontramos, y principalmente en los Salmos, encontramos que la experiencia de la angustia o el estar angustiado se expresa de manera alegórica con la oscuridad de los ojos. Una persona que está en gran angustia es alguien que tiene oscuridad en los ojos o los ojos apagados. Como por ejemplo el Salmo 38:10 que dice: late mi corazón con violencia, las fuerzas me abandonan, hasta la luz de mis ojos se apaga. Entonces lo que David pedía al decirle a Dios, al clamar a Dios que Él alumbre sus ojos, era que el Señor intervenga y le libre de la desesperación que Él estaba experimentando, hermanos. Por ello, al igual que David, necesitamos todos nosotros recordar nuestra dependencia total del Señor. En todo momento, hermanos, y de nueva cuenta, aún más quizá en esos momentos de duda e incertidumbre. En esos momentos donde nuestro corazón está cargado de angustia debido a la experiencia del sufrimiento. Necesitamos recordar que a menos que el Señor intervenga, a menos que Él se levante y vaya a favor de sus hijos,
estaremos completamente perdidos. Hermanos, no huyamos, en verdad, no huyamos a otros lugares para tratar de encontrar salvación, protección y consuelo. No vayamos a otros lugares para tratar de buscar una solución y escapatoria a nuestra angustia. Debo decirte que no hay otro lugar. Pero aún nuestro necio corazón, creyendo que sí lo hay, será tentado en ir a otro lugar que no sea Dios. Sin embargo, la palabra nos recuerda y la palabra nos exhorta que vengamos al Señor, porque solo Él puede socorrernos. Vengamos a Él y digámosle: Señor, te necesito. Señor, te necesito porque no puedo sin ti. La experiencia del sufrimiento es devastadora, pero si tú, Señor, intervienes, si tú vienes a mi auxilio, tendré vida. Ilumina mis ojos, Señor. Líbrame de la angustia al irrumpir en mi sufrimiento. Nota, por favor, que las peticiones de David contienen una súplica urgente por el favor del pacto de Dios. Y debo decir que quizá esto no sea fácil de ver, pero se encuentra en el versículo 4. David ora al Señor apelando al pacto que Dios había hecho con su siervo. Versículo 4 dice: para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Como comenta William Van Hemeren, la alegría de los enemigos de David no solo radicaría solamente en la caída del rey, sino también en el fracaso de Dios en ser fiel a sus promesas del pacto. El fundamento, hermanos, la base sobre la que David oró al Señor es la fidelidad del Señor. La fidelidad de Dios en guardar su pacto. Y podemos ver que, este es el mismo fundamento, en la que la esperanza y la confianza de David se edifican. Versículos 5 y versículo 6 leemos lo siguiente: mas yo, declara David, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hermanos, sin importar la razón de su sufrimiento y la experiencia en medio de este, no me malentiendan. No estoy minimizando ni el sufrimiento ni la experiencia de su sufrimiento, porque es real. Pero sin importar la magnitud, sin importar la experiencia en medio de este, David nos llama a que veamos más allá del sufrimiento y su experiencia. Hermanos, David podía estar seguro de la fidelidad de Dios y nos llama a través de su salmo, y por supuesto Dios a través de David, a hacer lo mismo. Y podemos mirar que ese es el caso por lo que David declara. Versículo 5, David dice: mas yo, o como traducen otras versiones, pero yo. Es decir, sin importar todo lo demás, el sufrimiento es real y la experiencia es real, pero sin importar todo lo demás, sin importar la causa de mi angustia, sin importar cómo esta en ocasiones se sienta tan devastadora, al punto en que he llegado a dudar de tu presencia y cuidados en mi vida. A pesar de todo el panorama, Señor, confiaré en ti. Señor, confiaré en ti. Y hay por lo menos, hermanos, dos razones por las que David podía confiar plenamente en su Señor. La primera, o en primer lugar, porque Dios ha decidido amar a su pueblo con un amor inquebrantable.
La palabra que nuestra Biblia traduce en el versículo 5 como misericordia es la palabra Hesed. Esta es la palabra favorita del rey David, ya que constantemente la menciona él en sus salmos, o como alguien comenta por allá, es la palabra más esperanzadora y por eso está tan presente en la vida del rey. Esta palabra debe ser entendida, hermanos, como el amor inquebrantable de pacto. Es decir, David confiaba en que Dios ha amado a su pueblo. David confiaba en que Dios ha amado a sus hijos con un amor inquebrantable, con un amor que se mantendría, con un amor que se mantendrá porque Dios lo mantendrá. Dios es fiel a su pacto y por lo tanto Dios también sería fiel en mantener ese profundo e inquebrantable amor. Hermanos, de nueva cuenta, sin importar la angustia o la aflicción en la que hoy te encuentres, aun si en la experiencia del dolor pudiera parecer que Dios es indiferente, aun si por nuestro pecado pudiera parecer que Dios está lejos de nosotros, al igual que David, podemos confiar en nuestro Señor, porque Él es fiel y Él es fiel a su pacto y por lo tanto se mantendrá firme y su amor se mantendrá firme para con nosotros, porque su amor es inquebrantable. Podemos confiar plenamente en Él, hermanos, aun si las aflicciones parecen no tener fin. E incluso, aun si toda nuestra circunstancia, hermanos, tiene sentido o no para nuestras vidas, podemos confiar en nuestro buen Dios. Puedes confiar en tu buen Dios. Puedes confiar en tu Rey y Padre Celestial. Puedes confiar y tener la seguridad que Él te ama con un amor inquebrantable. Aun si Él decidiera que padezcamos, hermanos, por un breve o por un largo tiempo, puedes confiar en que tu sufrimiento nunca será en vano, nunca será sin esperanza. Tu dolor y angustia nunca, en verdad, nunca será sin sentido, porque nuestro buen Padre estará con nosotros, amándonos con un amor inquebrantable y guiándonos en todo tiempo. Aunque no lo podamos entender, pero podemos creer y confiar y tener la seguridad de que será así. Porque como dice su palabra, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan, sirven a nuestro bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En segundo lugar, hermanos, David, él comprende que la fidelidad pasada es la base de la confianza presente y por supuesto futura. Versículo 6, David declara: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hermanos, David mira al pasado y contempla las obras de Dios. Contempla la fidelidad de Dios a su pueblo en el pasado. Y viéndola, David confía en su Señor en el presente. A lo largo de las Escrituras, mis amados hermanos, el Señor nos llama, y en varias ocasiones el Señor ha llamado a su pueblo a recordar sus obras de misericordia pasadas, y con base a ellas son llamados a confiar en su Señor y obedecerle en el presente. Y lo mismo sucede aquí, mis amados hermanos. De igual manera, y en nuestro caso, en tu caso y en el mío, somos llamados a confiar en nuestro Señor al mirar su fidelidad pasada,
al mirar sus obras de misericordia y gracia pasadas. Así como nuestro Dios fue fiel en el pasado, podemos tener la seguridad de que Él será fiel en el presente y en lo porvenir. Podemos recordar las obras de gracia que nuestro buen Dios ha hecho a lo largo de nuestras vidas. Y podemos confiar que de la misma manera Él estará hoy con nosotros en medio de nuestro sufrimiento y aflicción, obrando todo para su gloria y para nuestro bien. Pero sobre todo, mis amados hermanos, somos llamados a mirar aún más allá de nuestras propias experiencias. Somos llamados a mirar mucho más atrás de nuestras propias vidas. Somos llamados a mirar atrás, a la obra más grande del amor inquebrantable de nuestro buen Dios. Somos llamados a mirar a la cruz de Cristo, la mayor obra de gracia de nuestro Señor. La cruz de Cristo, mis amados hermanos, es el recordatorio supremo de la fidelidad y el amor inagotable de nuestro Dios. En ella vemos la obra culminante de redención, donde Jesús, el único sin pecado, se entregó por nosotros, pagando el precio de nuestros pecados y reconciliándonos con el Padre. Esta obra de gracia, mis amados hermanos, nos asegura que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, cuando enfrentemos pruebas y tribulaciones, no miremos, amados hermanos, no miremos hacia nuestras circunstancias, no mires hacia tus problemas, no mires tu enfermedad, no mires aquello que tanto anhelas si no tienes, no mires, hermano, tu carencia, porque al mirar nuestras circunstancias pudiéramos llegar a pensar que Dios no está interesado en nosotros, o que Él no guarda de nosotros, e incluso que Él no nos ama. No, hermanos, no miremos a nuestro alrededor, miremos hacia la cruz del Calvario, miremos a Cristo. En Él podemos ver la más grande muestra de amor y fidelidad de nuestro Dios. Y así como en el pasado nuestro Dios fue fiel, en su amor lo seguirá siendo. Lo seguirá siendo, aun cuando pasemos momentos de profundo dolor, angustia y sufrimiento. Y hermanos, podemos tener la seguridad que nuestro Señor seguirá siendo fiel hasta el fin. Por lo tanto, ya sea que cerremos nuestros ojos a esta vida, o que el Señor regrese lo que sea primero, podemos tener la seguridad de que la luz de su rostro resplandecerá sobre nosotros para siempre y veremos al Señor cara a cara. Nota, por favor, cómo termina nuestro salmo. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Hermanos, que nuestro corazón se llene hoy y siempre de una profunda alabanza y adoración a nuestro Señor. Al recordar hoy y siempre, y aún en medio de nuestra experiencia en el sufrimiento, que aún en medio de nuestras profundas aflicciones, el pueblo de Dios debe y puede confiar en su Señor, porque Él es fiel a su pacto. Esto es una gran pregunta. ¿Formas parte del pueblo del pacto de Dios? ¿Eres verdaderamente un hijo suyo?
Porque estas bendiciones están reservadas en Cristo Jesús para todos aquellos que en Él confían. El Señor está hablando hoy a tu corazón y quieres saber qué significa seguir a Cristo. No dudes en acercarte a alguno de los pastores, a algunos de los ancianos para platicar sobre esto. Si hoy el Señor está hablando a tu corazón, el gran Rey de gloria extiende su gracia para con los hombres. Ven a Él en arrepentimiento y fe, confiando en Cristo Jesús para el perdón de tus pecados. Hermanos, que la gracia de nuestro Dios y la obra de su Espíritu en nuestras vidas nos ayuden para que aún en medio de nuestras profundas aflicciones podamos confiar en la fidelidad de nuestro Señor y Rey, alabándole con todo nuestro ser por su amor inquebrantable de pacto que fue exhibido gloriosamente en la cruz del Calvario, para que tú y yo y todo aquel que en el Señor confía, aún en medio de las aflicciones de este mundo, podamos decir como David: mas yo en tu misericordia he confiado. El Señor nos dé de su gracia y de su Espíritu para vivir de acuerdo a su voluntad. El Señor bendiga su palabra.